Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra quinta sesión de tutoría por Zoom correspondiente a la quinta semana del primer curso de contenido de las matemáticas en primaria. Bien, no importa que hayan poquitos participantes, lo importante es que asistan. Yo sé que a veces tienen dificultades de conexión, a veces tienen dificultades de horarios en sus jornadas laborales y toda esta cuestión, pero bueno, es importante que así sean pocos, se conecten porque si no hay participación de ustedes, pues no tiene sentido la tutoría. ¿Listo? Y yo los necesito aquí para que ustedes, primero que todo, manifiesten sus inquietudes y segundo, pues que den su punto de vista en cuanto a diferentes aspectos, porque pues así es que crecemos, así es que nos enriquecemos. ¿Listo? Si no están, pues no podemos, no va a ser muy productiva la reunión. ¿Listo? Sé que también hay muchos que están mirando la grabación. Los animo para que continúen mirando las grabaciones. De pronto no se toca exactamente todas las actividades o todos los temas, pero hay cosas puntuales que son importantes en esta reunión y que les pueden servir a ustedes para que las lleven al aula, para que las apliquen en su desempeño. ¿Listo? Entonces, vamos a dar inicio. Voy a compartirles mi presentación del día de hoy. Recuerden, en el momento que quieran intervenir, pueden abrir su micrófono y participan. ¿Listo? Si tienen alguna inquietud o si tienen alguna duda o a veces tienen algún aporte, ¿no? Entonces, bienvenidos sean todos esos aportes de ustedes. Listo, les voy a compartir la presentación de PowerPoint y luego nos vamos a la plataforma a mirar el cuestionario final de esta semana. Bueno, bien, ¿ya ven todos mi presentación en PowerPoint? ¿Sí alcanzan a verla? Sí, Pregunto, señora. listo, bien, pregunto porque la vez pasada estaba hablando y duré como unos 5 minutos hablando sin reflejar la presentación. Listo, entonces tenemos la semana número, ay, es que pena, acá hay una fallita, es semana 5, ¿no? Verifico que sea la semana, sí, acá es semana 5, ahí no lo cambié. Listo, entonces semana 5 y el tema que trabajamos para esta semana es magnitudes y medidas. ¿Listo? Entonces, este es el mapa general de lo que se trabajó durante la semana. Aparece la introducción, los tipos de qué, de magnitudes y medidas, que ya los vamos a ver, los vamos a recordar, repasar, conceptos y procedimientos, la medida directa, los pasos que se requieren para medir, qué es la estimación en medición y algo sobre el Sistema Internacional de Medidas. Entonces aquí tenemos una definición que nos mostraban en el primer video y es que las magnitudes de los objetos son atributos de los mismos que permiten comparaciones y sumas. Nos mostraban ahí el ejemplo de que un objeto puede tener otros atributos, ¿no? Cuando nosotros estamos con los niños pequeños de preescolar, de primero, pues miramos muchos atributos en un objeto. A veces miramos las texturas, a veces miramos los colores, todos esos atributos, pero ya cuando miramos los atributos que son comparables de tamaño, ¿cierto? Si es grande, si es pequeño, y más adelante cuando ya hacemos la medición, estos atributos entonces corresponden a la magnitud en el objeto. Entonces ahí nos mostraban que las magnitudes principales que se trabajan en primaria son la longitud, la superficie, el volumen, la capacidad, eh, la masa, ¿cierto? Más la masa como tal, a veces en primaria lo llamamos peso, pero en realidad lo que trabajamos es la masa, ¿listo? Para ir corrigiendo de pronto ese término, para ir con los niños hablando ya normalmente de lo que se trata, de lo que estamos midiendo en kilogramos, gramos, que es la masa, ¿listo? No es el peso. El valor monetario, el tiempo y la amplitud de los ángulos.
estas son magnitudes que trabajamos en primaria. ¿Listo? Todas estas magnitudes corresponden a magnitudes escalares. Ahí la que no es escalar es el peso, ¿no? El peso es una magnitud, eh, fuerza, ¿cierto? Es una fuerza, entonces ya corresponde a otro tipo de magnitudes. Y, pero pues el peso, como les digo, no lo trabajamos en primaria. Listo. Aunque a veces hay colegios en los que sí tienen incluido en su pensum, bueno, en su currículo, la medida de peso como fuerza, pero pues de pronto una noción para los niños, no de manera profunda. Entonces en la introducción veíamos los atributos de un objeto, como lo decía, que algunos son magnitudes, que otros no, que nuestro interés se centra ahorita en las magnitudes y su medida, y que hay ejemplos, pero de atributos como dureza, que es un atributo no medible, y la longitud, que sí es un atributo medible. ¿Listo? Entonces ahí la longitud la tomamos como una magnitud. Nos ponían el ejemplo del coche, lo que les cuento, el color no es un atributo medible. Eh, Aquí nos dicen unas características que se pueden establecer con las magnitudes, ¿no? Y es que se pueden hacer combinaciones, se puede combinar la longitud, nos mostraban el ejemplo de la longitud de mesa, de bolígrafo, que la longitud total sería la suma de las dos cantidades, y ahí estamos trabajando suma en magnitudes. Eh, una magnitud en un objeto permite comparar y adicionar. Eso es las principales características de la magnitud. Y como lo venía diciendo, las escalares y las vectoriales. Entonces, ahí, si tienen dudas, hablamos acerca de la diferencia de las escalares. Recordemos que las escalares únicamente tienen un valor numérico y una unidad de medida, ¿listo? Mientras que las vectoriales ya tienen un valor numérico, una unidad de medida y una dirección o sentido, que eso es la tercera característica de la magnitud vectorial. Y nos ponen ahí el ejemplo de fuerza. Repito acá las magnitudes que se trabajan en primaria, y acá nos explican que el volumen y la capacidad tienden a confundirse, ¿no? Entonces, ¿qué estoy midiendo yo? ¿El volumen o estoy midiendo la capacidad? Cuando mido volumen, ¿lo mido en qué? ¿En qué unidad de medida? En metros cúbicos, centímetros cúbicos, y cuando mido la capacidad, ¿en qué la mido, cierto? En litros, en mililitros, y qué relaciones se establecen ahí. Eso es bien importante. Entonces, recordemos que según lo que nos dicen en los videos, nos aclaran que el volumen es el espacio que ocupa, mientras que la capacidad es lo que puede albergar, ¿cierto? Lo que puede contener dentro de sí. O sea que la capacidad sería como para un contenedor siempre, para un objeto que contenga algún líquido, algún sólido, bueno, según lo que queramos albergar dentro del contenedor. Y estaríamos midiendo la capacidad. Por lo general, la capacidad se utiliza para los líquidos, ¿sí? Es como lo más usual. Ya hablábamos de la masa, la cantidad de materia, que es una magnitud escalar, como lo decía, pero el peso ya es una magnitud vectorial, porque es una fuerza, ¿listo? Y la fuerza tiene su cantidad, su unidad de medida, y también tiene su dirección o sentido. Mm, bien, entonces nos hablaban que la comparación en la longitud se hace con los extremos que coinciden, ¿cierto? Entonces, como la longitud es en una sola dimensión, entonces podemos superponer y los extremos deben coincidir para establecer comparaciones. O superponer también. En la superficie, las figuras planas que coinciden, que pueden requerir una descomposición. Esto se trabaja mucho, ya ahorita vamos a ver ejemplos de cuándo descomponemos, de cuándo recubrimos con una unidad de medida para hallar superficies o para hallar el área de alguna figura plana. Y la capacidad y el volumen como lo veníamos hablando. Listo. Todo esto es el mapa conceptual, yo lo desglosé, ¿cierto? Lo traje en partes, pero todo esto es el mapa conceptual de lo que se trabajó durante la semana. De pronto unos ya lo hicieron, ya lo terminaron, chévere, otros van en la mitad, otros están iniciando, pero pues estamos haciendo aquí como el recuento de todo. ¿Listo?
Tenemos en los conceptos y procedimientos las formas de medir y esas formas de medir son tres, ¿no? Está la forma directa, la forma indirecta y la estimación. Entonces, la directa es cuando utilizamos la unidad de medida y recubrimos o superponemos, hacemos esa medición manual y nos estamos haciendo el procedimiento ahí detenidamente, detalladamente de cuánto cabe dentro de, ¿cierto? Mientras que cuando hacemos una medición indirecta, entonces ahí ya estamos utilizando o fórmulas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando medimos el área de un rectángulo, ¿cierto? Entonces, ya cuando estamos en un proceso más avanzado, si hiciéramos una medición directa, superponemos cuadritos, unidades cuadradas, ya les muestro la imagen, y si la hacemos indirecta, pues utilizamos la fórmula de base por altura, lado por lado. Ahí estamos haciendo una medición indirecta cuando utilizamos fórmula o cuando utilizamos otra magnitud que nos está ayudando para encontrar esa nueva magnitud que estamos buscando. Y la estimación, entonces, es un proceso ya más avanzado. Cuando ya una persona estima, cuando ya un niño estima, es porque ha tenido una experiencia con una medición directa y con mediciones indirectas. Y esa experiencia ya le permite hacer aproximaciones en la estimación. ¿Listo? La importancia de la unidad de medida para el proceso de medición, para el resultado. Y tenemos medidas que son de tipo no estándar y de tipo estándar. Entonces, las no estándar, que también las llamamos arbitrarias, entonces son las que utilizamos en nuestro diario vivir cercano, como las palmas de las manos, los pies. Esas son medidas, unidades de medida arbitrarias no estandarizadas. Y ya las estandarizadas, pues ya vienen siendo las que están definidas en el sistema internacional de medidas u otras, ¿listo? Entonces, acá tenemos unidades de medida arbitrarias, la pulgada, el codo, la brazada del pie, el paso. Listo. Entonces, esta imagen nos mostraba lo que les contaba, ¿no? La medición directa, que es, por ejemplo, si voy a medir el área de un piso, ¿cierto? Del salón de clases, del lugar donde estamos, lo puedo hacer con metros cuadrados. Bueno, acá no nos dicen específicamente que son metros cuadrados, pero, por ejemplo, si yo quisiera medir el área del piso del salón, ¿cierto? Entonces, podría hacerlo con metros cuadrados y la haría de manera directa cuando superpongo cada unidad cuadrada y la voy marcando en donde estoy haciendo la medición, sea el piso, sea la pared, sea el tablero. Y aquí está mostrada la medición indirecta, cuando utilizamos lo que decía, ejemplo, la fórmula, el área del rectángulo largo por ancho. Listo, entonces esos son los tipos de medición que debemos emplear y la idea es pasar por ambos procesos, ¿no? Iniciar con los chicos en un proceso de medición indirecta, perdón, y luego sí pasar a un proceso de medición directa para continuar con la estimación o culminar con la estimación. Esta es una pregunta que nos aparecía. Hasta ahí hay preguntas, profes, hasta ahí hay dudas. Todo es claro. Bueno, creo que no hay preguntas, ¿cierto? Bien, entonces voy a continuar. Aquí tenemos una pregunta que aparecía en uno de los cuestionarios y nos dice así. Hay una pregunta, perdón, un momento, miro el chat. Listo, todo claro. Bien, gracias, Johnny. Esta pregunta nos dice que la maestra pide a sus estudiantes calcular el área de las figuras A, B, C y D, utilizando como unidad de medida el cuadrado morado y el rectángulo azul. Y nos preguntaban que cuál medida no era correcta, cuál no es correcta. Entonces, detengámonos a analizar esta pregunta, pensemos cuál opción no es correcta. Ok, ya está la respuesta, ¿cierto? Bueno, vamos a mirarla.
Voy a dar 3 minuticos para que analicemos cada una de las opciones y pensemos cuál es la que no es correcta. Bueno, vamos mirando entonces. ¿Qué dicen de la primera? ¿La primera es correcta o no es correcta? Tenemos dos unidades de medida. Tenemos el cuadrado morado y el rectángulo azul. Y con esas dos unidades de medida vamos a medir las figuras. ¿Qué tipo de medición estamos utilizando acá, profes? ¿Estamos utilizando medición directa o medición indirecta? ¿Quién, quién se lanza a responder? No importa si nos equivocamos, ¿no? Para eso estamos aquí, reunidos. Profe, creo que es indirecta, una medida indirecta la que estamos realizando. Una medida Porque indirecta. estamos utilizando, ajá, porque solo estamos utilizando como referencia un cuadrado, obviamente con una característica morada y un rectángulo que es la mitad, ¿no es cierto?, de ese cuadrado, obviamente, digamos ahí, como utilizando estos cartones cuadrados que nos Sí. ejemplificaban. Entonces, obviamente, sería indirecta. Ah, ok. ¿Algún otro profe tiene otro aporte? Listo. Hablamos que la medición directa es cuando nosotros estamos haciendo la experiencia, estamos en el acto de superponer la unidad de medida en el objeto, ¿cierto? Esa es la medición directa. Y la medición indirecta es la en la que utilizamos, como lo digo, fórmulas. Entonces, profe Joana, tú nos decías medición, ¿qué? Medición indirecta. Bueno, pero haciendo como referencia un poco en este análisis de utilizar los cartones. Entonces, como que le asocié por este lado, porque es algo similar, digamos, que estoy ocupando esto de cuadrado morado para poder cubrir esta superficie de esta figura A, por ejemplo. Entonces, o tal vez yo tuve una mala comprensión, pero acá, bueno, en mis apuntes he anotado indirecto. Ujú. Bueno, igual esta pregunta no nos la hicieron en el cuestionario, pero es interesante hacerla porque ¿cuál es el proceso que nosotros hacemos para poder encontrar esa cantidad de cuadrados que caben dentro de cada figura? O sea que nosotros ponemos los cuadrados, ¿cierto? En nuestra imaginación los superponemos. Con los niños quizá lo hacemos físicamente, ¿cierto? Tomamos el cartón, lo superponemos varias veces. Es más, incluso acá, ni siquiera se puede superponer porque hay lugares en los que nos toca hacer esa equivalencia del medio rectángulo con los triángulos que ocupan medio cuadrado, ¿cierto? El rectángulo azul ocupa medio cuadrado. Entonces, pero ahí toca hacer ese análisis, pero como tal sería una medición directa o indirecta, bueno, queda como ahí como en el análisis, ¿no? Queda como en la inquietud de si estamos midiendo directa o indirectamente, si estamos haciendo el procedimiento como tal físico de superponer, de comparar esa unidad de medida, cuántas veces cabe dentro de la figura. Bien, ahora miremos entonces las opciones. Las opciones de respuesta. Dice que A y B miden 4 unidades moradas y una azul. ¿Eso será verdadero o eso es falso? 4 unidades moradas y una azul. Aquí tenemos que
recordar que el rectángulo azul tiene un área o una, ¿cierto? Ocupa un área congruente al triángulo, ¿cierto? Al triángulo que es la mitad del cuadrado, ¿cierto? Entonces, si nosotros miramos en la A, efectivamente caben 4 unidades moradas y el rectángulo azul correspondería a ese triángulo, a esa punta de la figura. Por lo tanto, en ese caso sería correcto. Y en B podríamos observar 3 unidades moradas o 3 cuadrados morados, ¿cierto? Y 2 triángulos armarían un cuadrado. Tendríamos 4 cuadrados y este que corresponde al rectángulo azul, ¿cierto? El triangulito. O sea que la A hasta el primer enunciado sería correcto, ¿cierto? Vamos mirando. El segundo enunciado dice que C mide 6 moradas, 6 cuadros, ¿cierto? Nosotros podemos poner 6 cuadros en el centro de la figura. Tenemos 6 cuadros. Bueno, aquí cuadrados, ¿no? 6 cuadrados. Y 4 azules. 4 azules corresponderían a los triángulos. Un triángulo que corresponde a un azul, 2 triángulos que corresponden a otro azul, 3 y 4 triángulos. O sea que hasta ahí, verdadera. Y la figura D. ¿Cómo podemos mirar la figura D? Esta parte que estoy señalando acá sería la mitad de 2 cuadrados, o sea, sería el equivalente a un cuadrado. Sería una unidad morada. Más esta punta de la derecha sería la unidad azul. Entonces, una unidad morada y una unidad azul. Hasta ahí tendríamos que la A es verdadera. Hagamos ese mismo análisis con la B, con la C y con la D. Y pensamos en cuál es la incorrecta. ¿Listo? Entonces, todos mirando la imagen, miremos la opción B, miremos la opción C y escogemos cuál es la incorrecta. Voy a dar nuevamente 3 minutos. ¿Listo? Por acá la profe Katie me dice por el chat, ella opina que es una medición indirecta. Listo, Kelvin. Coincides con la profesora Joana Morocho, bien. Y seguimos analizando entonces esas opciones. ¿Alguien ya hizo este quiz? ¿Alguien ya hizo esta actividad? Bueno, ¿quién se quiere atrever a responderla? ¿Quién quiere argumentarla? Estamos como tímidos. ¿Quién nos quiere ayudar con la incorrecta?
¿Qué decimos de la opción B? ¿Será correcta o incorrecta? A mide 9 rectángulos. ¿Eso es cierto o falso? Eso es falso. A no mide 9 rectángulos. No mide 9 rectángulos. El rectángulo es medio cuadrado, ¿cierto? ¿Cuántos, cuántos cuadrados completos tiene A? ¿Qué dices, profe Joana? Mira la figura A. ¿Cuántos cuadrados Eh, completos tiene? Tiene 4 morados. Morados, 4. ¿sí? O Ujú. sea, Entonces, no 9. 4 morados. Esos 4 Ujú. morados en azules, ¿cuántos azules serían? En azules, 8, 9. Ah, en azules rectángulos, sí, correcto. ¿Qué A dices, que ver. sí o que no? 8 y el otro que sería como, o sea, con el análisis anterior, sí tendría 9 rectángulos. 9 rectángulos. Entonces, ¿sí tiene 9? Sí, nueve Listo. rectángulos. Bien, con el análisis que estamos haciendo de la equivalencia del rectángulo azul con este medio cuadrado, Ah. ¿cierto? Ajá, claro. Es que estoy un poquito ciega. Yo vi cuadrados y escuché cuadrados, entonces ahí ya me confundí. Pero sí, Tranquila. son 9 rectángulos. Hasta ahí vamos Y, bien, listo. y Iremos B, B. y ¿Cuántos B mide 9. cuadrados completos? O bueno, medios. Los contamos por Sería uno, completo. 2, 3. Serían 9. 9, muy bien. B mide Ujú, 9. ujú. C C, mide C serían, en el centro de C hay 6 cuadrados completos. sí, serían 16 rectángulos. Ujú, Y D vamos bien. tendría, y D tendrían 3. Y esa sería correcta. D, ¿cierto? Porque decimos que Ujú, esta parte del triángulo es un ujú. cuadrado, ¿no? Ajá. Y la Y punta esta que otra sale punta de la sería derecha, sí. correspondiente. Listo, entonces tenemos de verdadera. Muy bien, profe Joana. Gracias por tu análisis acá y compartirlo con nosotros. No es fácil, yo Ya, sé que no es fácil. sí. Listo. Vamos a ayudarle a la profe Joana. ¿Quién se atreve a ayudarle? Con la siguiente. Opción C. ¿Será cierto que A mide 5 unidades? No nos dice de qué tipo de unidades, ¿no? B mide 6 y C mide 10 y D mide 3. Estamos entre las dos últimas. A ver, ¿cuál será la incorrecta? ¿Será incorrecta? ¿Será la C o será la D? Empezando que la C nos dice que A mide 5 unidades, pero no nos está diciendo qué tipo de unidades, ¿no? Si moradas, si azules, si cuadrados, si rectángulos. Nos dice que B mide 6, pero tampoco nos dice qué tipo de unidades.
Entonces es ahí donde encontramos la falencia, ¿no? Que no se está hablando de qué unidad. Y esto, este punto, lo que nos quiere enfatizar es en eso, en qué tipo de unidades, con qué tipo de unidad estoy midiendo. Vamos a mirar rápidamente la opción D y nos vamos a dar cuenta a ver si esta opción D es verdadera, ¿listo? A y B miden 4 cuadrados y medio. Entonces, A mide 4 cuadrados y acá está el medio. Eso es verdadero. Y B mide por acá 3 cuadrados, medio y medio que me completan el cuarto, y acá está el otro medio para 4 y medio. ¿Listo? Es verdadero. C mide 8 cuadrados. Tenemos en el centro de C 6 cuadrados. Con estos dos triángulos completamos uno para 7 y con estos dos completamos otro para 8. Es verdadero, ¿listo? Y vamos con la última. D mide un cuadrado y medio. Entonces decíamos que esta parte del triángulo, la parte de la izquierda, del vértice izquierdo, mide un cuadrado. Y la parte del vértice derecho mide un triángulo, o sea, medio cuadrado. Por lo tanto, efectivamente eso es verdadero, un cuadrado y medio. En este punto, al parecer es muy sencillo para nosotros de pronto, pero para los niños es un ejercicio muy usual en el momento en que ellos pueden establecer esa equivalencia entre el triángulo y el rectángulo, ¿no? Del triangulito, que corresponde a la mitad del cuadrado, y ese rectángulo que también corresponde a la mitad del cuadrado. Es bien importante. Cuando uno está trabajando fracciones también es importante este tipo de ejercicios, porque ellos asocian de pronto que el triángulo es más grande o de pronto que el rectángulo es más grande. Uno les pregunta y ellos lo dicen. Pero cuando ya hacemos la referencia al cuadrado, ellos dicen, ah, sí, efectivamente, ese triángulo corresponde a la mitad del cuadrado. Y ese rectángulo también corresponde a la mitad del cuadrado. Por lo tanto, son equivalentes. Tienen diferente forma, pero tienen equivalencia. ¿Listo? De medida. Bueno, aquí nos demoramos harto, pero era necesario hacer este análisis de esa pregunta. Era importante. Son unidades que desarrollan mucho los e incluso para otros, y nos sirven para llevarlos y aplicarlos en el aula. ¿Listo? Vamos a seguir entonces con la presentación. Acá ya habíamos hablado de la medición directa y de los pasos para medir, de la estimación. Entonces voy a hacer aquí énfasis en la estimación. La estimación es un proceso que se realiza cuando ya los chicos han pasado por la medición directa y la medición indirecta, ¿listo? Entonces, la estimación es un proceso mental que da como la medida como resultado, pero sin instrumentos de medida. Cumple con una finalidad de adecuar la estimación de lo que se está midiendo, ¿no? Eh, Debe haber una interiorización de las unidades básicas de medida. ¿Sí? Si yo le digo al niño que me estime cuál es el área del tablero, pues él tiene que haber tenido una experiencia, por ejemplo, con los metros cuadrados, ¿cierto? Pudo haber manipulado un metro cuadrado, pudo haberlo dibujado en el suelo, con tiza, pudo haberlo marcado, ¿cierto? Con pita, bueno, como nosotros lo hagamos, pero él tiene que tener como esa idea de cuánto es un metro cuadrado en plano, y de esa manera me pueda determinar cuál es esa área que le estoy pidiendo, ¿cierto? O cuál es esa superficie que yo le estoy pidiendo que mida, como una estimación. Y el chico me dice, eso más o menos debe medir tanto. O a veces ellos miran los sobrantes. Dicen, bueno, yo ubico un metro cuadrado aquí y me sobra esta parte y me sobra esta otra, entonces puedo completar otro metro cuadrado, profe. Eso más o menos mide 2 metros cuadrados. Y eso es una estimación. ¿Listo? Eh, tenemos las estrategias de comparación, de composición y descomposición, como lo estoy diciendo, ¿cierto? Porque a veces no puedo colocar el metro cuadrado completo, pero sí puedo estimar los sobrantes, cuánto equivalen en un metro cuadrado, ¿cierto? En metros cuadrados. Entonces, lo mismo, por ejemplo, cuando yo voy a medir la capacidad de un tanque, de un recipiente, ¿cierto? Y hacemos comparaciones. Y resulta que tengo una botella y vacío la botella en otro recipiente y no cabe, o a veces sobra.
y los chicos dicen, ay, ¿qué pasó ahí? Bueno, em, la equivalencia, ¿no? Cabe lo mismo, no cabe lo mismo, este parece ser más grande, este parece ser más pequeño por la forma, y ya ellos cuando tienen esas comparaciones, esos ejercicios, pueden hacer también estimaciones. Entonces ya yo, por ejemplo, si yo tomo una botella de gaseosa, de agua, y la vacío, ¿cierto? En un recipiente cúbico que tenga forma de cubo, entonces ellos van a estimar y van a decir, ah, ya entiendo, si ocupa un decímetro cúbico o no ocupa más, ocupa menos, y pueden también establecer equivalencias, ¿listo? Por ejemplo, cuando van a aprender también las equivalencias entre el centímetro cúbico con el mililitro, ¿sí? El decímetro cúbico con el litro. Entonces, tomo la botella de gaseosa litro, la vacío en un decímetro cúbico y va a ocupar lo mismo. Y ellos van a entender que esa equivalencia, ¿listo? Entre medida de capacidad, que sería el litro o mililitro, y la medida de volumen, que sería el decímetro cúbico en este caso. Entonces, ahí esa equivalencia. ¿Listo? Entonces, es un proceso complejo, pero se les puede ir haciendo esos ejercicios, esos análisis, para que ellos vayan teniendo ya digamos que más fortaleza cuando lleguen a grado sexto, a grado séptimo y puedan comprender. Incluso cuando sus maestros de biología ya les están haciendo algunos laboratorios, ellos puedan comprender también esa parte, porque a veces sucede que siempre los culpables podemos ser los maestros de matemáticas porque no les enseñamos a hacer ese tipo de análisis. Entonces llegan al laboratorio, llegan a medir líquidos, a comparar y no tienen como esa lógica, ¿no? Ese análisis, porque de pronto no lo han hecho con nosotros en el momento que vemos medición. Quizá a veces los profes de matemáticas pasamos muy rápido este tema de medición. Yo me he dado cuenta que los chicos a veces les falta fortalecer un poco la parte de medición y otros temas como la geometría, porque los maestros de matemáticas a veces nos centramos en la parte del pensamiento numérico, nos quedamos ahí y obviamos o olvidamos dedicarle tiempo suficiente a los otros temas, que son supremamente importantes porque a la larga nosotros sabemos que esto es lo que utilizamos diariamente y lo que van a utilizar los niños diariamente y lo que les va a servir para estar en contexto. ¿Listo? Sí es importante la parte numérica, sí es importante los procesos numéricos, que aprendan a hacer las operaciones, es importante todo esto, pero cuando ellos los llevan a un contexto, entonces cómo están analizando, cómo están eh, interiorizando y argumentando, ¿listo? Bien, mis profes, entonces aquí había otro punto que lo traje de estimación, este punto es de estimación. Nos dice que más o menos si el hombre tiene de estatura 1,70 y alcanza la malla de borde de voleibol, entonces la pregunta es, ¿cuánto aproximadamente a qué altura del suelo está la parte superior de la malla? Y entonces uno ya empieza a hacer estimaciones, ¿no? Uno dice más o menos, si la persona mide 1,70, ¿cuánto será ese adicional, cierto? Pues sabemos que no es la C, porque pues la C es 1,70, pero está entre las otras, 1,85, 2,10 y 2,30. Y entonces empezamos a medir, a comparar el brazo con el cuerpo, la cabeza con el brazo, y nos dice que aproximadamente el cuerpo tiene en total, desde la malla, desde la parte superior de la malla hasta los pies, hasta el suelo, aproximadamente cuántos brazos habrá, ¿no? Y en la cabeza, comparada con el brazo, entonces la longitud de la cabeza más o menos cuánto será en comparación de la longitud del brazo. Y haciendo estos análisis puedo encontrar la respuesta. Hay niños que incluso sobre el dibujo, ellos subdividen, ¿no? Ellos hacen marcas. Dicen, bueno, acá hay una cabeza, acá hay dos cabezas, acá hay tres cabezas. Dicen, ah, bueno, entonces, acá hay un brazo, acá hay dos brazos, acá hay tres brazos, y empiezan a establecer comparaciones. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Alguien la sabe? Acá está, ¿no? Entonces, los que ya hicieron la actividad
y verificaron la retroalimentación, se pudieron dar cuenta que de esta comparación, ¿no? Decían, bueno, el brazo aproximadamente mide 57 y la cabeza mide aproximadamente la tercera parte del brazo, o 3 cabezas serían el equivalente a un brazo, y hacíamos la suma, ¿no? Entonces, nos decían que aproximadamente era 1,70 de la estatura de la persona, más 20 centímetros de una cabeza, más 20 centímetros de la otra cabeza. Pero eso son aproximaciones, ¿no? Por eso la pregunta es, ¿cuánto mide aproximadamente? Y la respuesta que obteníamos era 2,10. Y bien, estos son ejercicios que suelen hacerse con los estudiantes cuando trabajamos medición. Aproximaciones, estimaciones. ¿Listo? Bueno, mis profes, acá entonces ya para terminar, nos mencionaban lo del sistema de medidas, internacional de medida, que son las medidas estandarizadas. Aquí las llamamos medidas estandarizadas. ¿Por qué? Por una necesidad, ¿cierto? De intercambio cultural, comercial, científico. em, y pues que especialmente en el sistema internacional de medidas encontramos la longitud del metro, la masa al kilogramo, para el tiempo el segundo. Entonces, ellos ya tienen que conocer también esas medidas, que son como las estandarizadas y las comunes y frecuentes para utilizar cuando llegan a bachillerato. Por eso normalmente siempre se mide todo en ese tipo de medidas estandarizadas. Y ahí es donde ya ellos aprenden a hacer las conversiones. Ya para sexto, para séptimo, ya empezamos a hacer las conversiones de medida, ¿listo? Si lo hacen en primaria, chévere. Si lo alcanzan a hacer en quinto de primaria y alcanzan a hacer algunas conversiones en el sistema métrico decimal, genial. Que un metro tiene 100 centímetros, que un metro tiene 10 decímetros. Todo este tipo de conversiones son aptas para niños de quinto de primaria y son muy convenientes para que ya también cuando lleguen a bachillerato ellos puedan hacer otro tipo de análisis y otro tipo de conversiones. Tiempo, la intensidad de corriente, la temperatura, listo. Esto en primaria casi no lo trabajamos, pero los niños también son curiosos, a ellos les gusta conocer, saber, y pues ahorita como todo está al alcance, ellos pueden ver videos, van a YouTube, miran documentales y escuchan cosas raras y dicen, uy, pero ¿qué es eso, cierto? Entonces, para que vayan conociendo también de mediciones de temperatura, de otras cuestiones físicas que encontramos en nuestro alrededor. Lo de los múltiplos, entonces los múltiplos que son los más grandes y los submúltiplos que son los más pequeños, ¿no? Que el metro. Y lo mismo, establecer esas equivalencias. Ya más adelante lo que uno hace con los chicos ya es enseñarles los procesos de conversión también rápida, ¿no? Mecánica. Entonces, bueno, como estamos convirtiendo en el sistema decimal, entonces siempre multiplicamos por potencias de 10, 100, 1000. Entonces, cuando uno multiplica por potencias de 10 en los números decimales, sucede que la coma se corre y ellos van entendiendo, voy corriendo la coma. Y esos son procesos de conversión mecánicos, que de pronto nosotros ya también los utilizamos como maestros. Voy a convertir de metros a decímetros, a centímetros. Pues corro la coma, pero ya después de entender esa equivalencia. ¿Listo? Esos procesos de correr la coma, de que corro la coma una vez. ¿Y por qué, profe? Porque sí, porque pues usted está convirtiendo de metros a centímetros o a decímetros. Entonces corra la coma, pero ellos no entienden por qué corre la coma. ¿Y por qué corro la coma, profe? Bueno, porque ahí hay un proceso de conversión en donde hacemos multiplicaciones o divisiones por potencias de 10, y cuando hacemos multiplicaciones por potencias de 10 sucede eso. Sucede que en el sistema decimal y en los números decimales como tal, mm, hay un desplazamiento de la coma por valor posicional. Y ya entonces, bueno, el niño lo entiende. Pero no lo hagamos mecánicamente sin que el niño comprenda por qué se hacen esos procedimientos. ¿Listo? Ahí les dejo la tareita para que ustedes también consulten, los que no lo han hecho, cómo convertir medidas con estos procesos mecánicos rápidos, cómo puedo convertir en el sistema métrico decimal específicamente, que me sirve para
metros, centímetros, decímetros, kilómetros, hectómetros, decámetros, y también me sirve para kilogramos, miligramos, ¿cierto? Para unidades de medida de longitud y unidades de medida de masa. Bien, mis profes, quisiera que otra persona también participara, nos diera la reflexión de la tutoría del día de hoy, de qué cosas aportaron, ¿cierto? De qué cosas aportaron en su formación y qué otras quedan como ahí, como en la duda, ¿no? Que sabemos que cuando estamos en una clase quedamos con dudas y queremos ir a consultar más. Entonces les voy a dar la palabra. Tengo 9 participantes. Quien quiera puede tomarle el micrófono. A modo de reflexión, tranquilos, ¿cierto? Aquí estamos aprendiendo todos, nos estamos formando. Listo. ¿Quién toma la palabra? ¿Me escucha, profe? Profesor Johnny, sí, señor. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos Eh, hablas? bien, bien, yo le hablo de Chía, Cundinamarca. Bien, cerquita. Estamos cerquita. Sí. Profe, una Cuéntame. pregunta. Uno al momento sí, de explicar todos estos temas a los niños, ellos entienden con las actividades dinámicas, pero al final, como usted mencionó hace un momento, uno como profesor a veces deja estos temas como muy superficiales. Y uno ve que los niños entendieron, pero no lo practica así tan a fondo. Estoy hablando con, por ejemplo, niño tercero y cuarto más que todo. Y hoy estuve conversando con un profesor, casualidad, que están en sexto y en séptimo y se les dificulta todavía hacer mediciones, utilizar las magnitudes. Y él me estuvo preguntando por qué. Entonces, sí, yo al final le respondí que pues el chico necesita práctica, necesita entender muy bien lo que significan las magnitudes. Pero no sé, mi pregunta sería, ¿cómo podría mejorar uno desde la primaria para que no suceda eso ya en bachillerato? Bien. En todo el aprendizaje de las matemáticas siempre debe haber un proceso y siempre debe haber un proceso de manipulación inicial con lo concreto. Sí, por eso cuando trabajamos fracciones, por eso la profesora María C. nos muestra siempre con bloques, con fichas, siempre debe estar este proceso primero. Y pues nosotros por el afán, como lo dices, pasamos rápido, una sola clase con manipulación de fichas y ya, porque tenemos que pasar al siguiente tema. Y resulta que les hizo falta más manipulación, les hizo falta más interacción con esas herramientas concretas. Entonces, efectivamente, a los chicos les pasa eso. A ellos les falta más interacción con la medición, que lo hagan, que tomen cuerdas, que midan con sus brazos, que midan con sus manos, que midan con sus partes del cuerpo, que midan con cuadrados, como decía la profesora Joana, con cartoncitos. Pero sabemos conscientemente que no lo hacemos. Entonces, si se emplea suficiente tiempo de esta manera, ellos van a tener más facilidad después. Y siempre, y nosotros nos damos cuenta. Nosotros comprendemos y nosotros entendemos algo cuando lo tomamos físicamente. Es más fácil cuando lo manipulamos y lo podemos interiorizar y ya no se nos va. Pero a veces las cosas cuando son muy abstractas, cuando son muy, ¿cierto? No las interiorizamos. Profe Johnny, muchas gracias por tu intervención porque efectivamente eso es lo que sucede. Y tenemos que seguir haciendo ese tipo de ejercicios. No sé cómo, tenemos que hacer magia porque nosotros los maestros más que enseñar hacemos magia. ¿Listo? Y eso, de eso se trata. Muchas gracias por tu intervención, profe Johnny. Espero haya respondido en algo esa pregunta y pues está muy interesante para el foro, ¿no? ¿Has entrado a los foros? Sería interesante que plantees ese tipo de preguntas en el foro o discusiones. Sí, no, muchas gracias, profe. Sí, sí, uno entiende que uno debe como
no priorizar, bueno, sí priorizar porque todos los temas son importantes en matemáticas, incluso para la vida de diaria de cada persona, aunque uno cualquiera diga que no, ¿para qué se utiliza, no sé, el trinomio cuadrado perfecto? Uno no lo utiliza, pero el pensamiento matemático sí se utiliza en la vida diaria y ayuda mucho a reforzar todas esas cositas que necesitamos. Pero en el tema de las magnitudes, sí, yo creería, pues no sé, respondiéndome y con su ayuda, sería extender más el tema, no sería pasarlo así como siempre lo hemos hecho, pasarlo por encima una o dos o tres clases, sino realizar más prácticas sobre eso, más prácticas dinámicas, más cositas de esas. Correcto, sí, señor. Tú lo has dicho, así es. Bien, y eso, de eso se trata también este curso, ¿no? Que reflexionemos, porque estoy segura que en cada encuentro, en cada sesión, estamos reflexionando y estamos diciendo, oh, no lo he hecho bien, o lo voy a cambiar, o voy a practicar esto, o voy a experimentar esto, porque sí, porque quiero hacerlo cada vez mejor. Y efectivamente tenemos esa conciencia de formar a nuestros niños bien, porque ellos nos van a recordar, ellos, cuando ellos aprenden algo, ellos van a recordarnos y van a decir, ay, el profe que me enseñó, el profe que no van a olvidar cuando verdaderamente aprendieron, ¿listo? Y creo que nosotros también recordamos a ese maestro que nos enseñó, que marcó huella en nosotros. Entonces, de eso se trata, de esa reflexión aquí en nuestras sesiones, en el curso. Y bueno, muchas gracias por la asistencia, de verdad. Sé que les queda difícil participar a muchos, pero con el esfuerzo, aquí están presentes. Entonces, damos por terminada la sesión del día de hoy. Si alguien tiene otra intervención, por favor, toma el micrófono. Si no, quedamos ya para encontrarnos dentro de 8 días. ¿Alguien más? Listo. Entonces, mis profes, muchas bendiciones, muchos éxitos. Feliz fin de semana y nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas